Podríamos empezar en honor al tiempo y por respeto a los que estuvieron puntuales. Ya. Y para no alargar tanto, porque la idea es que dure no más de una hora. Claro. Bueno. Buenas tardes al público presente. Agradeciendo su asistencia, queremos darle la más cordial bienvenida a la charla La discapacidad desde afuera, cómo contribuir a la inclusión. Esta actividad, primero es importante aclarar que surge en el marco de una conmemoración que se está realizando durante el mes de diciembre, que se definió como el mes de la inclusión en el CADE. Hoy nos acompaña Andrea Borzón, psicóloga del área educacional, quien va a desarrollar la presente exposición. Ya, muchas gracias, Melanie. Antes de partir, quiero compartir la PPT. Me gustaría que me indicaran si esto es Zoom o es la pantalla. Avísenme si se logra ver, por favor. Sí, Andrea, se ve completa la pantalla. Ya. Ya, muchas gracias, Melanie, por la presentación. Mi nombre es Andrea Borzone. El título de esta charla es La discapacidad desde afuera, ¿cómo podemos contribuir a la inclusión? Esta actividad tiene doble objetivo. Primero, impulsar la concientización y sensibilización hacia una universidad más inclusiva. Y también que sea un espacio para poder reflexionar sobre el entorno social de la discapacidad y cómo podemos contribuir a la inclusión desde nuestros roles. Primero les voy a presentar algunos antecedentes asociados a la discapacidad, como datos estadísticos, aspectos legales, la conceptualización de discapacidad e inclusión, y ahí abordaremos el tema central que es la discapacidad de afuera. Lo abordaré desde la teoría de la psicología social y después le daré algunos ejemplos concretos de cómo contribuir a la inclusión. Bueno, entonces acá les presento a ustedes algunos datos estadísticos que yo encontré que eran lo más importante. Actualmente hay 1.000 millones de personas que viven con alguna discapacidad. ¿Ya? Esto quiere decir alrededor del 15% del total de la población mundial. ¿Ya? En Chile es alrededor del 16,7% de los mayores de 2 años que vive con alguna discapacidad. ¿Ya? Estos son datos del SENAI del 2015, porque es lo más actualizado que se tiene hasta hoy en día. ¿Ya? Solo el 20% de los mayores de 18 años se encuentra en situación de discapacidad, y de ese porcentaje el 39,3% se encuentra trabajando. ¿Ya? Este dato que les di recién es súper importante porque del 20% que son las personas de 18 años que están en situación de discapacidad, solamente el 39% logra trabajar. ¿Ya? Y ese dato, bueno, es importante considerarlo porque ni siquiera alcanza a ser la mitad de las personas. ¿Ya? El 30,9% de las personas adultas con discapacidad no completó su educación básica o no tiene educación formal. Y este dato también es importante considerarlo, sobre todo pensando que en Chile el 42% aproximadamente de las personas no completa la educación formal, la educación básica. ¿Ya? Entonces, en su gran mayoría está ya ocupado por personas en situación de discapacidad. En la Universidad de Concepción solo hay 20 estudiantes que reportan tener discapacidad. ¿Ya? Esto según datos de la Red de Educación Superior Inclusiva del 2019. Este dato último también es importante considerarlo porque es bastante curioso. 20 personas, considerando que la Universidad de Concepción tiene alrededor de 25.000 estudiantes, de pregrado solamente, ¿ya? Y solamente 20 personas en situación de discapacidad, a mí me parece que es poco y que no da cuenta del número real, ¿ya?
considerando que yo trabajo en el CADE y nosotros atendemos mucho más de 20 personas con algún diagnóstico asociado a discapacidad. Lo que quiere decir que muchos estudiantes no reportan tener alguna situación de discapacidad, ya sea por desconocimiento o por algún tipo de prejuicio, ¿ya? Pero estos temas los vamos a abordar más adelante. Bueno, yo ahora en esta presentación les voy a presentar las dos leyes más importantes asociadas a discapacidad. La primera es la ley 20.422, ¿ya? Esta ley, para todos los que tienen alguna cercanía con el tema de la discapacidad, es una ley que a lo mejor le tenemos cariño y tenemos a lo mejor más conocimiento, porque es la ley que asegura el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. ¿Ya? Es una ley que aborda distintos elementos, ya sea el acceso a la cultura, a información y comunicaciones, también la accesibilidad al entorno físico, al transporte. También esta ley contempla temas de educación e inclusión, capacidad de inserción laboral, franquicias arancelarias, y también el reconocimiento de la lengua de señas como lengua oficial de las personas en situación de discapacidad auditiva, las personas sordas, ¿ya? Esto recién en 2010, ¿ya? Entonces, claro, nosotros le tenemos cariño a esta ley y todo, pero hace 10 años atrás nomás, ¿ya? Pensando que las personas que manejan la lengua de señas, esa es su única forma de comunicarse, ¿ya? Y nosotros tenemos que considerar que actualmente, a pesar de que desde el 2010 está contemplado en la ley como lengua oficial, no todos los servicios públicos tienen un intérprete, o no todo, por ejemplo, en la televisión, está con algún subtítulo o algún intérprete de lengua de señas, ¿ya? Entonces también nos da para reflexionar que nos queda bastante para avanzar, pero al menos está expresado en esta ley. Y la otra ley importante es la ley 21.015, que incentiva la inclusión de personas con discapacidad al mundo laboral, ¿ya? Lo más importante de esta ley es que plantea que toda empresa, ya sea pública o privada, cualquiera sea su fin, que cuente con más de 100 trabajadores, debe tener en su nómina al menos 1% de personas con discapacidad, ¿ya? O al menos que esté asignada a una pensión de invalidez, ¿ya? Esto fue también un tremendo avance. En el 2019 se constató que hubo 9.272 contratos vigentes registrados bajo la ley de inclusión, ¿ya? Estos son pequeños pasos que se han dado, pero falta mucho todavía para construir una sociedad totalmente inclusiva, ¿ya? Bueno, ¿qué es entonces la discapacidad? ¿O qué se entiende por discapacidad? Yo lo voy acá a leer textual según cómo lo contempla la ley, ¿ya? Discapacidad, entonces, persona con discapacidad es aquella que teniendo una o más deficiencias físicas, mentales, sea por causa psíquica o intelectual, o sensoriales de carácter temporal o permanente, al interactuar con diversas barreras presentes en el entorno, ve impedida o restringida su participación plena y efectiva en la sociedad, en igual condiciones con los demás, ¿ya? ¿Por qué es importante que yo se las lea textual? Porque es importante también revisar bien esta conceptualización de persona con discapacidad, ¿ya? Acá lo más importante yo se lo puse en rojito, ¿ya? En color rojo, que contempla también todo lo social, que no es solamente la característica que presenta la persona, sino también cómo interactúa esa persona con sus características, con su realidad, con el entorno, ¿ya? Y al interactuar con ese entorno, que a veces presenta barreras, se crea la discapacidad. ¿Se entiende? Es decir, este paradigma que acabo de ver se llama biopsicosocial, porque contempla la característica de la persona, desde aspectos físicos, ¿cierto?
psicológicos, pero también aspectos sociales. ¿Es el modelo ideal? A lo mejor no, ¿ya? Porque existe un modelo ideal que es el que todos queremos avanzar, que es el modelo de los derechos humanos, ¿ya? Que sería un modelo ideal, ¿no es cierto?, donde realmente existiera la accesibilidad universal, donde en todas las políticas públicas aparezcan temas de discapacidad de manera transversal, y que también hayan políticas públicas especiales y contundentes, ¿cierto?, para las personas en situación de discapacidad, pero creadas y realizadas con ellos, no desde arriba hacia ellos, ¿ya? Eso sería algo que se llama actuación sectorial, ¿ya? Pero eso implica mucho trabajo, implica mucha educación, mucha concientización y participación de todas y todos, ¿ya? Pero eso sería el modelo ideal. El modelo actual, por ejemplo, lo grafica muy bien esta fotografía, esta imagen, ya de una persona que dice, lo difícil es andar en una ciudad discapacitada. Y claro, porque imaginémonos un mundo ideal donde, por ejemplo, uno va a un supermercado y el supermercado hubiese alguien que sepa lengua de señas, que tenga a lo mejor rampa en todas partes, uno fuera al mall, por ejemplo, a cualquier establecimiento educacional, a cualquier museo, biblioteca, y todo estuviera adaptado para cualquier tipo de discapacidad, ¿ya? En esa situación a lo mejor no habría tanta discapacidad, ¿ya? No sé si entienden, la discapacidad no es propia de la persona. La discapacidad surge cuando el contexto no le da los medios para participar y para desenvolverse de manera independiente, ¿ya? Entonces, bueno, según el CENADIS, hay tipos de discapacidad, ¿ya? Y lo conceptualiza de esta forma. Hay discapacidad de tipo sensorial y lo divide en auditiva y visual, ¿ya? Lo auditivo tiene que ver con las personas sordas, que quiere decir que no escuchan nada, o las que escuchan muy poquito, que son las hipoacusias, ¿ya? También está la discapacidad visual, ya que ahí está la ceguera, ¿no es cierto?, las personas que no tienen capacidad visual, y también está la baja capacidad visual. También está la discapacidad física, que son todos estos diagnósticos que implican que hay alguna extremidad que tiene una disminución en su movimiento o está también muy dañada, ¿ya? También está la discapacidad mental. Y la discapacidad mental está todas las alteraciones de nivel intelectual, ya los problemas de memoria, de razonamiento, ¿ya? Y también está todo lo que tiene que ver con la discapacidad psíquica, ya que tiene que ver con dificultades de comunicación o de muy bajas habilidades sociales o de la capacidad de adaptarse. Ya la discapacidad de tipo psíquica, que está dentro de lo mental, están los trastornos depresivos severos, los trastornos bipolares, por ejemplo, la esquizofrenia, los trastornos del espectro autista, ¿ya? Y también está la discapacidad visceral, que es cuando una persona presenta algún daño de sus órganos internos o un bajo funcionamiento que se le ve afectado la capacidad respiratoria, el aparato digestivo, por ejemplo. Ahí está la fibrosis quística o las personas que han tenido algún trasplante, ¿ya? Independiente del tipo de diagnóstico, la discapacidad solo puede ser acreditada por un certificado de la CONPIN, ¿ya? O por un comprobante de la inscripción del Registro Nacional de Discapacidad, ¿ya? Aún así, en esta evaluación siempre se va a considerar las características, ¿cierto?, físicas, psicológicas y también cómo esa persona con esas características se desenvuelve en el entorno, ¿ya? Y eso es súper importante porque no es solamente evaluar a la persona, sino también cómo se desenvuelve en su contexto, ¿ya? Entonces, ¿qué es inclusión? Inclusión es que nadie deba sentirse excluido, ya todos tienen que tener
la posibilidad de participar de la misma forma, de la misma manera, y a todos se le tiene que respetar el mismo derecho. Ya es como la típica frase que todos somos distintos, pero todos tenemos igualdad de derechos. También tenemos que garantizar la participación efectiva e influyente de todas las personas en sus propios procesos de desarrollo y apoyo, ¿ya? Y también implica que hay que garantizar el enfoque de género, ¿ya? Bueno, cuando les comentaba que la discapacidad contemplaba el tema social, implica que no existe una real inclusión en la sociedad porque pueden haber barreras de la inclusión, ¿ya? Y estas barreras se conceptualizan ya sea en barreras físicas, social y actitudinal. Hay un ruido. Por favor, apagar los micrófonos. Sí, por favor. Ya. Entonces las barreras pueden ser de tipo física, social y actitudinal, ¿ya? Todo lo que tiene que ver con las barreras físicas está lo que tiene que ver con el plano urbanístico de la ciudad, las barreras arquitectónicas de un edificio, por ejemplo, de un centro de salud, de un centro educacional, todo lo que tiene que ver con el transporte, con tecnología de la información. También están las barreras sociales, ya todo lo que tiene que ver con políticas públicas. Tienen que considerar también las personas con discapacidad. Todo lo que tiene que ver con lo programático. ¿Qué quiere decir eso? Horarios, normativas de cualquier centro de servicio público y privado, ¿ya? Y también la comunicación. Si se da un mensaje importante, ¿no es cierto? Desde el... Uy, hay un ruido. Melanie, ¿puedes apagar el micrófono? No sé si lo puedes controlar. Ay, disculpe. Todo lo que tiene que ver con la comunicación, ¿no es cierto? Si desde el presidente, ¿no es cierto?, da un mensaje importante, tiene que tener intérprete de lengua de señas, ¿ya? Es decir, todo tiene que traducirse o pensarse para que tenga accesibilidad universal, ¿ya? Y también están las barreras de inclusión de tipo actitudinal, y aquí están los estereotipos, estigmas, prejuicios y discriminación, es decir, todas las creencias asociadas a ciertos grupos de personas, ¿cierto?, o tipos de valoración o conductas que excluyan a las personas, ¿ya? Yo también dejé lo actitudinal para el final, porque para mí es una de las barreras en las cuales nosotros, desde cualquier rol que ejerzamos, podemos influir, ¿ya? Porque claro, es muy difícil poder cambiar el plano arquitectónico de la ciudad o el plano urbanístico, o que realicen un paradero en una zona mucho más accesible, ¿ya? Es difícil hacer eso desde nuestro rol. A lo mejor algunos de los oyentes sí tienen la posibilidad, pero sí podemos influir activamente en cambiar nuestras creencias, en cambiar nuestras conductas y nuestras valoraciones hacia ciertos grupos de personas. Es decir, a todo lo que tiene que ver con las actitudes, ¿ya? ¿Por qué es importante estar pendiente de las barreras? ¿Ya? Porque las barreras generan exclusión. Las barreras tienen un fuerte impacto en el nivel de participación de las personas y en los derechos, ¿ya? ¿Desde qué punto de vista? Desde el punto de vista civil, social, político y económico. Por ejemplo, si hay prejuicio, a muchas personas se le ha denegado la capacidad jurídica, por ejemplo, o antiguamente había institucionalización forzosa, ¿ya? A las personas con esquizofrenia, por ejemplo, las forzaban a estar en ciertos centros. La esterilización forzosa también. Antiguamente se forzaba a esterilizar a personas con discapacidad física o personas con síndrome de Down. También desde el punto de vista social,
Antiguamente también existía, era muy normado esto de la educación segregada, la escuela para las personas sordas, por ejemplo, ¿ya? O las personas con discapacidad física no iban a un colegio o a un liceo para todos, ¿ya? Era como muy segregado estos grupos. También había tratamiento médico forzoso, los entornos también eran inaccesibles todavía, ¿ya? En lo político se negaban los derechos. Hasta hace pocos años ahora existe eso del voto asistido, ya que las personas con movilidad reducida pueden acceder con alguien a la urna a votar, por ejemplo. Y también está todo el tema económico. Ya a muchas personas a veces se les niega el derecho a la propiedad por el solo hecho de tener alguna condición de discapacidad. Entonces, todo esto nosotros tenemos que considerarlo y estar al tanto si es que eventualmente ustedes son observadores de algún tipo de discriminación de este tipo, porque tenemos que ser también agentes de cambio. En la medida que vayamos conociendo estos temas, también tenemos la responsabilidad de decir, ojo, ahí estamos discriminando, ¿ya? De cualquiera que sea nuestro rol, a lo mejor muchos de ustedes estudian, no sé, educación, o van a ser ingenieros el día de mañana, entonces tienen que tener también conocimientos en torno al tema de la discapacidad, ¿ya? También hay algunos factores que van a facilitar el tema de la inclusión, ¿ya? Por ejemplo, las características propias de una persona con discapacidad, por ejemplo, que tenga resiliencia, ¿ya? Que esa persona tenga el apoyo familiar también, que tenga soporte social, es decir, que sepa pedir ayuda, que tenga apoyo de profesionales. También que se realicen modificaciones en el ambiente, como recursos tecnológicos, adecuar la infraestructura, educación a la población, también es una modificación al ambiente, realización de los ajustes razonables en contexto educativo. Todas estas acciones son facilitadores de la inclusión. Y por sobre todo también la accesibilidad universal. La accesibilidad universal comprende el acceso de la persona con discapacidad a todos los medios públicos, ¿ya? Entornos físicos, de transporte, de tecnología de la información y de comunicaciones, a todos los servicios públicos. Eso es accesibilidad universal, ¿ya? Bueno, esto entre varios otros ejemplos, pero podemos encontrar muchos otros facilitadores de la inclusión. Entonces, ahora vamos a ver todo el tema social de la inclusión, la discapacidad desde afuera. Y bueno, les dejo esta pregunta también. ¿Por qué ha sido tan difícil para el ser humano construir un mundo inclusivo? ¿Ya? Yo creo que históricamente muchas personas se han hecho esta pregunta y desde la psicología social han habido algunos autores e investigadores que también han abordado el tema de la exclusión, ¿ya? Lo plantean como exclusión, como prejuicio, como hostilidad también a ciertos grupos, ya lo podemos encontrar de diversas formas, pero yo les voy a explicar tres teorías más importantes que son como los pilares fundamentales de la psicología social, ¿ya? Ustedes pueden ver que acá miren, son viejas del 1954, 1979, ya hace mucho tiempo, pero aún así, hasta el día de hoy, explican estos fenómenos que tienen que ver con la exclusión. Entonces, la primera que les voy a explicar tiene que ver con la teoría del conflicto realista, ¿ya? Todo esto no lo voy a abordar desde el punto de vista tan teórico como para que se lo aprendan ni nada, pero sí para que entiendan cómo podemos contribuir a la inclusión pensando en estas teorías, ¿ya? Entonces esta teoría dice que existiendo dos grupos, ¿ya? Y que uno perciba al otro como distinto y como una amenaza porque es una competencia para conseguir un fin, solamente con eso ya se genera el conflicto, ya se genera la exclusión y comienzan los prejuicios, ¿ya? Entonces solamente bastaría un grupo distinto que es percibido como una competencia para que comiencen los prejuicios y la exclusión.
Por lo tanto, en base a esta teoría, es sumamente importante generar prácticas colaborativas y cooperativas, ¿ya? En diversas dinámicas grupales, como en contextos educacionales, en contextos laborales o familiares, de tipo pública, comunitaria, etc. ¿Ya? Porque si nosotros dentro de una dinámica generamos o valoramos más la competencia, se va a generar esta cierta hostilidad, ¿ya? Y no lo digo yo, ¿cierto? Lo dice esta teoría que ya es bastante vieja, pero todavía se sigue utilizando. Yo les voy a dar un ejemplo. Bueno, como yo soy psicóloga y me he dedicado a temas educacionales, me ha tocado la posibilidad de a veces asesorar a ciertos profesores. Y a veces yo le digo, profesora, mire, a este alumno que tiene este diagnóstico, bastaría con que usted le diera 5 minutos más en la evaluación, ¿ya? Porque, bueno, a lo mejor se pone muy nervioso o le cuesta más concentrarse, entonces con 5 minutos más daría bien. Muchas veces, y me ha tocado que las profesoras me dicen, no, porque si yo le doy 5 minutos, el resto de los compañeros me van a alegar porque le estaría dando ventaja a ese alumno, ¿ya? Entonces, claro, desde ese punto de vista yo entiendo a la profesora, porque ella viene de un paradigma sumamente competitivo, porque a lo mejor ella misma también ha creado estas dinámicas competitivas, y les cuesta mucho imaginar que ella podría darle 5 minutos a ese alumno y empezar a generar prácticas cooperativas y colaborativas para que todos y todas aprendamos, ¿ya? Entonces, no es solamente incluir a ese estudiante a la sala de clase, ¿ya? Sino que también hay que educar al profesor y enseñarle lo importante que son las prácticas cooperativas, ¿cierto? Y colaborativas, no solamente entre los alumnos, sino también entre los docentes. Otra teoría que es importante también es la teoría de la identidad social. Bueno, esta parte de dos premisas muy importantes. Primero, que el ser humano, por el hecho de ser humano, tiene una valoración positiva a los grupos que pertenece, ¿ya? Porque un ser humano, ¿cierto?, pertenece a diversos grupos, ¿ya? Por ejemplo, yo soy chilena, ¿ya? Ahí está mi grupo, pero también trabajo en la Universidad de Concepción, ese es mi segundo grupo. Y así puedo dar diversos ejemplos de los grupos a los que pertenezco. Y como la premisa dice, yo voy a siempre valorar al grupo al que yo pertenezco para mantener mi identidad social positiva, ¿ya? ¿Qué pasa con esto entonces? Que cuando comienzan a existir más grupos, las personas comienzan a polarizar, es decir, a supervalorar al grupo que pertenecen e infravalorar al grupo al que no pertenecen, ¿ya? Y comenzamos a tener prejuicios, por ejemplo, al grupo al que no pertenecemos, a crear estereotipos, ¿cierto?, hacia el otro grupo, y así se crean los conflictos, se crean la hostilidad a los ciertos grupos, y también la exclusión, ¿ya? Y entonces, si nos basamos en esta teoría, podemos darnos cuenta de la importancia de recalcar que todos somos miembros de un gran grupo. Por ejemplo, todos somos personas, todos poseemos derechos humanos, ¿ya? Y no etiquetar tanto a las personas, no decir, de esta cantidad de este grupo, este chico es de este diagnóstico, este no tiene diagnóstico. En el fondo, dejar las etiquetas de lado. ¿Ya? En el fondo, todos somos personas, todos tenemos derechos humanos, ¿ya? El hecho de categorizarnos como dentro de un grupo más grande podría disminuir la posibilidad de que comiencen a surgir prejuicios o estereotipos, ¿ya? Y la otra teoría, que es la teoría del contacto intergrupal, más que ser una teoría que explique cómo surge el prejuicio o la exclusión, es una teoría que plantea cómo reducir los prejuicios, ¿ya? Es decir, que bajo ciertas circunstancias nosotros podemos hacer que un grupo sea mucho más cohesionado, mucho más con mayor inclusión.
¿Cuáles son estas condiciones? Que dentro del grupo haya igualdad de estatus de sus participantes, ¿ya? Que también haya una consecución de objetivos comunes, que haya también cooperación intergrupal y, por supuesto, apoyo institucional. Que la institución apoye con normativas, con sanciones tal vez si hay un tipo de discriminación, y con regular todos los aspectos anteriores, ¿ya? Entonces, súper importante considerar estos 4 puntos, por ejemplo, en los ambientes laborales, ¿ya? O en ambientes educacionales. En el fondo, las condiciones de la participación. La ley laboral dice que el 1% de una empresa tiene que tener condición de discapacidad. Pero no es solamente que esa persona se venga a trabajar a la empresa, ¿ya? Tenemos que asegurar que lo haga, pero con igualdad de estatus, que también tenga el mismo objetivo que todos los demás, ya que también se creen prácticas de cooperación, y también que exista apoyo institucional para esa persona y para todos los demás que lo van a incluir. No es solamente el contacto por contacto, ¿ya? Y más allá de los temas de discapacidad, no sé si alguna vez vieron la película Machuca, ¿ya? Donde había un sacerdote, ¿cierto?, que tenía la teoría de que si poníamos un estudiante de un establecimiento en un contexto vulnerable, en un colegio S1, iba a ser una buena idea. Finalmente ese estudiante fue sumamente excluido, hubo muchos prejuicios y discriminaciones. ¿Por qué? Porque solamente él incrementó el contacto, pero no se preocupó de las condiciones de ese contacto, de las condiciones de esa participación, ¿ya? Y ahí nosotros también, como futuros profesionales o como actuales profesionales, tenemos que tener ojo de que cuando incluimos en nuestras dinámicas, en nuestras pegas, por ejemplo, en los contextos educacionales, personas en situación de discapacidad, tenemos que asegurarnos de la calidad de esa participación. Entonces, ahora reflexionemos. ¿Cómo podemos contribuir a la inclusión? ¿Ya? Las teorías anteriores nos dieron bastantes pistas. Colaboración, cooperación, pensar en los derechos humanos, en la calidad de la participación, ¿cierto? Pero acá yo les tengo algunos ejemplos bien concretos. Educar a las nuevas generaciones en torno a la inclusión es fundamental, ¿ya? Yo les voy a presentar un video que habla precisamente de eso. Melanie, ¿me puedes decir si se escucha? Recién lo estoy abriendo, así que comenta. Sí, se escucha. A ver. Va a poner un video. ¿Se escucha el video? Sí. Sí, ya. Según yo, no se escucha. Ahora no se escucha. ¿No se escucha? ¿Y ahí? No. No, quizás deberías dejar de compartir y compartir con audio. Ya. Ya dejé de compartir, entonces compartir pantalla. Y compartir sonido de la computadora, abajito. Ya, qué bueno que me indicas. Ya, y ahí pongo compartir y pongo el audio, ¿cierto? Sí. Uy, como que se demora más. ¿Será por el tema de que estoy compartiendo? Sí, se ve. Qué raro. Ahí sí. We decided to conduct an experiment. Ya. 2 absolutely identical playrooms. One was empty, and there was a child in the other. We invited children and gave them the opportunity to choose which room to play in. Ну что, ты готова?
process of growing up, children's opinions are influenced by society and their parents. Their perception of the world depends on adults. As children get older, it becomes more difficult for them not to notice that all people are different. As for little kids, they do not see the difference between children with special needs and those without. This child made the decision to be part of an inclusive community, but the world she ends up living in depends on you. Teach your children what they've taught you. Ya. ¿Qué les pareció el video, chiquillos? Ya, dejar de compartir. Voy a compartir el PPT. Ya. Bueno, si se dieron cuenta, ¿se escucha ahí, Melanie? Sí, sí, se escucha. Sí, ya. Como no tenía respuesta, pensé que estaba hablando sola. Bueno, si se dieron cuenta en el video, cuando los niños y niñas tenían 8 o 9 años, dudaban más. Y a pesar de que el niño estaba en la carpa solo y los invitaba a jugar, los niños dudaban. Y no se acercaban, preferían jugar solos. ¿Ya? Porque ya a los 9 años ya hay a lo mejor prejuicios instalados. ¿Ya? En cambio, un niño de 3 años, de 5 años, lo invitan a jugar y no piensa más allá, no le mira el lado malo a la discapacidad. No sé si lo pudieron percibir en el video. Ni siquiera dudaban. Ya no estaban totalmente abiertos a compartir con otros, aunque sean distintos. Es decir, es muy importante educar a las nuevas generaciones desde muy tempranamente a lo importante que es respetar al otro, aunque sea distinto, y a lo importante que es generar también prácticas inclusivas, ya no excluir a nadie ni despreciar a nadie. Bueno, eso por un lado, lo importante es educar a las nuevas generaciones, ¿ya? Y a lo mejor esto también les toca a todos ustedes, a lo mejor no todos ustedes actualmente son papás, son mamás, pero a futuro sí lo serán, o a lo mejor serán profesores, o a lo mejor estarán insertos en alguna empresa, o estarán participando en la elaboración de alguna política pública, ¿ya? Y van a tener la posibilidad de hablar estos temas. Y por eso la importancia de generar estas instancias de diálogo, de reflexión, ¿ya? Para poder sensibilizarnos todos y poder construir un mundo mucho más inclusivo. Otro ejemplo importante, bueno, el uso del lenguaje adecuado y el buen trato hacia las personas con discapacidad.
respecto al lenguaje, ya esto bien cortito, no diga discapacitado, incapacitado, minusválido, ya, porque esas connotaciones hacen que como que la persona fuera inválida, como que no valiera, ¿ya? Se dice persona con discapacidad, no se dice ni enfermo, ni persona con defecto, ni persona con habilidades especiales, ni personas especiales, no, persona con discapacidad. Ese es el lenguaje correcto. Tampoco se dice manco, cojo, paralítico, lisiado, tullido, y etcétera, etcétera. Persona con discapacidad física. No se dice retardado, retardado mental, mongolito, y esas expresiones que se escuchaban hace muchos años atrás. Persona con discapacidad intelectual. ¿Ya? El ciego, el cieguito, el invidente, el no vidente, ¿ya? Se dice persona con discapacidad visual, y también se dice persona ciega o persona con baja visión, ¿ya? No se dice el sordo, ni el sordito, ni el sordomudo. Persona con discapacidad auditiva, persona sorda o persona con baja audición. No se dice loco, ni loquito, ni demente, ni trastornado, ni esquizofrénico. Persona con discapacidad psíquica, ¿ya? Ese es el lenguaje correcto, y es importante que todos y todas podamos aprender desde el rol, sea cual sea que ejerzamos, ¿ya? Porque todos somos acá responsables de construir una comunidad inclusiva. También el buen trato, ¿ya? Muchos de ustedes a lo mejor, ¿y cómo se trata a una persona con discapacidad? ¿Ya? O a lo mejor han estado frente a una persona en situación de discapacidad y no han sabido cómo hacerlo para ayudarlo, o a lo mejor ni siquiera le dan ganas de ayudarlo, ¿ya? El trato hacia las personas con discapacidad no debe ser tan distinto a la de una persona sin discapacidad, ¿ya? Pero si la persona necesita ayuda, debe usar el sentido común, ¿ya? Lo que se recomienda siempre es preguntar, ¿ya? Preguntar a lo mejor si necesita ayuda, o si ser asertivo, y si yo no sé cómo decirle o no sé cómo ayudarlo, preguntarle, ¿cómo te ayudo? ¿Ya? Si a lo mejor no sabes lengua de señas porque la persona ocupa esa forma de comunicarse, bueno, trata de comunicarte de la forma que sea, que la otra persona te pueda entender, ya con los gestos que a ti se te ocurren, ¿ya? Eso también se recomienda harto cuando estamos frente a una persona sorda, ¿ya? Ser natural y espontáneo. No subestimar a la otra persona tampoco. No dar ayuda sin preguntar, ¿ya? Yo, por ejemplo, he visto que a veces las personas con discapacidad visual están cruzando la calle y hay personas que se acercan a ayudar, pero no es llegar y tomarle el brazo, ¿ya? Hay una forma también, uno tiene que preguntarle, cederle el brazo y que la persona se apoye en uno, ¿ya? No es llegar y tomarle el brazo, y menos el brazo del bastón, por ejemplo, si en el fondo con ese brazo la persona se guía. Entonces, no es también llegar y acercarse y ayudar, sino que también siempre con mucha precaución, y siempre es mejor preguntar, ¿ya? Y siempre, siempre como la premisa fundamental, tratar a los demás como te gustaría que te trataran a ti. ¿Ya? Eso es súper, súper importante considerarlo. Entonces, en base a todo lo que hemos visto en esta charla, ¿cómo podemos contribuir a la inclusión? ¿Ya? Seguramente ustedes ya tienen alguna idea de cómo ustedes pueden contribuir desde su rol como estudiante, de futuro profesional, o de profesional en el área que estén, ¿ya? Pero bueno, esta presentación nos dio algunas luces de cómo contribuir de manera concreta. Primero que todo, conciencia de que todos tenemos los mismos derechos. Lo importante que es la educación de nosotros, ¿cierto? Educarnos en estos temas, pero y educar sobre todo a las nuevas generaciones. De promover información en torno a la inclusión, de generar prácticas cooperativas, colaborativas, ¿cierto? El buen trato, no solamente a las personas con discapacidad, a todas las personas,
el lenguaje adecuado, ¿cierto?, cuando nos referimos a personas en situación de discapacidad, empatía, ¿cierto?, ponerse en el lugar del otro, el respeto, la tolerancia. La tolerancia es mucho más pasiva que el respeto, y el respeto tiene algo de tolerancia, pero también es mucho más activa, ¿bien? Implica también una actitud, una conducta. El compromiso real con la inclusión. También, bueno, la generación de políticas públicas inclusivas, decisiones a nivel sectorial, es decir, propiamente para las personas en situación de discapacidad, pero también de manera transversal, que en todas las políticas públicas se aborde el tema de la discapacidad, que exista futura accesibilidad universal, y no solamente en ciertas situaciones o en ciertos edificios importantes, ¿ya? También que existan diseños universales en el aprendizaje, en educación parvularia, en enseñanza básica, escolar, media, en educación universitaria, ¿ya? Generar participación de todas y todos en esta gran labor que es contribuir a la inclusión, y por sobre todo concientizarnos en el tema, ¿ya? Bueno, puedo seguir dando ejemplos, ¿ya? Y ahora, antes de terminar, me gustaría hacer una actividad con ustedes. Me gustaría que todos pudieran ingresar a esta página, www.menti.com, ¿ya? E ingresar un código que yo les voy a anunciar ahora. Ya pueden hacerlo desde el celular, es súper cómodo desde el celular, o si no, desde una pestaña que tengan ahí en el computador. Ya, háganlo ahora, pongan menti.com, y yo les voy a pasar un código para que lo pongan ahí, porque se lo van a preguntar acá. Entonces ustedes ingresan menti.com y van a poner el código que aparece acá. 3669592. No, sí, 3669592. Así que todos participando, chiquillas, Melanie, Irma, las organizadoras, todos participando. Y lo que van a poner ahí es contestar esta pregunta: ¿cómo podemos contribuir a la inclusión? Y van apareciendo las respuestas, ¿cierto? Ahí hay una persona que ha contestado. El código que 3669592. ¿Ya? Desde el celular, chiquillos, o desde la pestaña del computador. Yo igual voy a participar. Ya puede ser una palabra o puede ser una frase corta. Y ahí van apareciendo las palabras. Muy bien. Hay 6 participantes, 7 participantes. Las palabras más grandes son las más repetidas. Muchos de ustedes pusieron empatía, conciencia, tolerancia, respeto, ¿cierto? Lenguaje inclusivo, súper importante, chiquillos, sensibilización. ¿Ya? Y siguen apareciendo respuestas. Muy bien. Unión, qué linda palabra. Amor, formación, igualdad, apoyo. Siguen apareciendo, qué bonito. Educándonos, políticas inclusivas. Comprensión, valoración, cooperación. Qué bonito. 14 participantes, muy bien. Equidad, entenderse entre sí. Lindo. Muy bonito.
qué distinto entonces sería el mundo si realmente todos tuviéramos estos conceptos muy internalizados en nuestras prácticas, ¿no es cierto? En cualquiera de nuestros roles. Ver la discapacidad como natural. Enseñando lo que sabemos. Entenderse entre sí. Muy bien. Ya. Y con esa actividad, entonces, yo ahora voy a realizar mi cierre. Les agradezco la participación a todas y todos. Me encantó esta última actividad. Espero también que haya sido un espacio de reflexión y que yo haya logrado al menos moverle ahí una fibra de su sensibilidad para este tema que es la inclusión. Sobre todo en este mes donde se habla mucho de la inclusión y no necesitamos ser profesionales de la inclusión para hacer grandes aportes. Todos y todas, desde cualquier rol que ejerzamos, tenemos la misión de crear un mundo con más respeto, con más empatía, más tolerancia, más educación, ¿ya? Para construir un mundo mejor, para que nuestras futuras generaciones también sean más inclusivas. Así que con eso yo me despido. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir y también estoy atenta a cualquier comentario, cualquier duda, cualquier pregunta que me quieran hacer. Cualquier palabra, cualquier duda. Hola, Hola. Andrea. Hola, habla Gisela Nostroza. Gisela, hola. No soy alumna, soy presidenta de una agrupación de personas con autismo. Ya, qué bueno. Y en ese sentido sí quería validar lo que tú decías con respecto a la educación y el comportamiento del video que vimos de los niñitos. Eso, que nosotros como padres a veces cometemos el error de limitar cuando ellos quieren compartir por temor. Muchas veces nos sucede a nosotros, o sea, no es que uno lo haga, pero lo ha evidenciado, de que muchas veces hay padres que no quieren que sus hijos se junten con los hijos de uno, que plagiaron, o tienen temor al comportamiento, a la reacción de nuestro hijo y van guardando esa naturalidad con la que los pequeños quieren compartir. Nosotros mismos como padres a veces les inculcamos ese temor, entonces la formación de la más tierna infancia, de liberar esos prejuicios que tenemos como seres humanos, yo creo que va a ir haciendo la diferencia. Así que hay que preocuparse de la educación prebásica y de la básica, porque nosotros ya estamos chuecos, digamos, ¿no? Exactamente, nada que hacer. Mucho que uno cambie a una persona adulta. Claro, sí, son los niños los que en donde tenemos que, y también en la educación de los profesionales, de los futuros profesionales que tengan en su currículum también incorporado en todas las áreas la discapacidad, porque se van a encontrar con un compañero de trabajo, puede que tengan que atender a un paciente con discapacidad, puede que tengan que dar, no sé, clases a niños. Entonces nos encontramos con esta situación en todas partes. Entonces la educación es la clave para mí. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Gisela. Yo estoy totalmente de acuerdo con tus palabras. La educación es la clave, ¿ya? Y cuando un prejuicio está formado, es muy difícil cambiarlo o derribarlo. De hecho, me acordé de una frase de Einstein que decía que es más fácil destruir un átomo que un prejuicio, ¿ya? Y yo concuerdo con usted, señora Gisela, de que cuando ya en los adultos, sobre todo ya mis papás, ¿no es cierto?, a lo mejor los abuelos de ustedes, cuando es muy difícil derribar las creencias asociadas a grupos diversos, ¿ya? Y no solamente a temas de discapacidad, a temas de diversidad, orientación sexual, ¿cierto? Pero en los niños no existe esa connotación social,
¿ya? Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado en el uso de nuestro lenguaje, en lo que le transmitimos a los niños, ¿ya? Tenemos que estar totalmente con la camiseta puesta y abanderados con el tema de la inclusión para construir un mundo inclusivo, porque ahí está la clave, en las futuras generaciones. No sé si alguien más tiene alguna reflexión. Muchas gracias, señora Gisela, muy, muy buen aporte. ¿Alguna pregunta, alguna anécdota, algo que quieran comentarnos? Parece Parece que no. Parece que no. Ya, es súper importante, chiquillos, que también se registren en la asistencia, ya que está en el chat del grupo, Melanie, que ahí lo acaba de poner, ¿ya? Y que también el día viernes 11 tendremos otra charla que es sobre el tema de la credencial de la discapacidad, ¿ya? Y ahí van a haber personas externas a la universidad que nos van a ayudar en esa charla. El viernes 11 a las 11. Sí, viernes ahí 11 a las 11. El formulario de inscripción. Así que yo vuelvo a agradecer el espacio, que hayan participado también de esta charla, y me despido entonces agradecida por haber tenido esta oportunidad. Antes de terminar, ¿podríamos tomarnos una fotografía? ¿Ya? Así que las y los invitamos a los que puedan encender sus camaritas. Sí, prendan las camaritas para que salgan en la foto. Si es que quieren, obviamente, no es obligatorio. Ahí están apareciendo algunas personas, Jessy, Javi, Flavio. Muy bien. Acá llegaron algunos comentarios, los voy a leer. Ya. Paulina Rivera señala, súper buena la charla, agradezco estas instancias, no había podido participar presencial, pero online he podido estar más pendiente de todas las temáticas para apoyar a mi hijo. Y entre paréntesis señala que no tiene cámara. No te preocupes, muchas gracias, Paulina. Paulina. Qué bueno que te haya servido esta instancia. Ya. ¿Tomamos Entonces, la fotografía? Ya. 1, 2 y 3. Ya. Ya. Bueno, para finalizar, agradecerle a Andrea por acompañarnos en esta ocasión, dándonos a conocer un poco más sobre el tema de la inclusión, tanto desde lo legislativo como también cómo se va dando en la práctica, cómo podemos contribuir a ello. Muchas gracias nuevamente y en nombre de la subunidad de inclusión también agradecer a todas y todos los participantes por interesarse en estos temas y recordar también la idea de que a partir de todos nosotros podemos crear una sociedad más inclusiva. Muchas gracias a todos y todas. Gracias. Chao. Chao. Chao, chao. Que estén bien. Muchas gracias. Nos estamos viendo. Gracias, chao.